La fundación comenzó como una respuesta a la necesidad de las familias de esta comunidad. La mayoría de las familias de esta comunidad las componen madres cabezas de familia. Entonces las mamás tenían que dejar los niños encerrados en sus casas para ellas poder ir a trabajar y a buscar su sustento. Pero esto hacía que los niños estuvieran expuestos a muchos problemas. Mi nombre es Carlos Yepes. Soy pastor de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazaret y director de la Fundación La Luz del Mundo. El siguiente sábado de haber llegado acá, mi hijo me dijo que dónde íbamos a jugar al fútbol. Después de un ratico pasó un muchacho y le dije que sí, jugábamos fútbol. Él dijo que sí, pero que traía amigos. A otro rato apareció con 16 niños. Y a los 8 días hay 35 niños. Y a los 3 meses, 120 niños. Yo me llamo William, tengo 18 años. Había un grupo guerrillero que quería que yo fuera parte de ellos y por eso también mi familia decidió venirse a Bogotá huyendo de la violencia. En esta comunidad las cosas no son fáciles, pues también venden drogas en las esquinas. Hay gente que quiere que muchachos se vayan y les vendan drogas a ellos. Entonces como un completo desconocido y pues me sentía sin rumbo. Y pues un día decidí salir al parque que había en el barrio y encontré a unos pelados jugando fútbol. Entonces ahí encontré razón y ya me sentía como un amigo más de ellos y me empezaron a invitar y ahí aprendí valores y con eso decidí tener más rumbo en mi vida. Invité a mi familia a la iglesia y ahora mi madre tiene trabajo allá y cada día vamos creciendo y creciendo más todos unidos. Los muchachos crecieron y llegaron a los 18 años y no sabían hacer nada. Entonces pensé, oré a Dios, ¿qué les enseño a hacer? Y se me ocurrió la idea, porque podían aprender a hacer pan y les podían pagar a los muchachos. Pensé que la panadería les daría un empleo, porque hay hartas panaderías aquí en el barrio. El problema es que yo no sabía hacer pan. Lógico que este asunto de aprender la panadería fue un proceso de fallar y vuelva y comience y vuelve y falla. Nadie se quería comer los panes que hacíamos nosotros hasta que logramos aprender a hacer el pan. Yo tampoco sé tocar ni siquiera un instrumento, no sé nada de eso, pero sé que la música sana. La idea de la música era una idea de que se desahogaran los muchachos. Reciben un devocional, una preparación bíblica y después aprenden a ejecutar un instrumento, sea teclado, sea cuerda, sea percusión, para que después se vuelvan adoradores de Dios. Somos multiplicadores. También hay iglesias que se están formando o no tienen músicos y entonces les enviamos músicos que ellos forman grupos musicales y forman los coros de las iglesias en otros sectores. Tenemos una panadería que le da trabajo a 10 madres cabezas de familia. En este momento le damos almuercito a 800 niños todos los días. Tenemos 200 muchachos en fútbol. 3 días a la semana juegan al fútbol. Tenemos unos 150 muchachos en música. Tenemos en la panadería, hay unos 120 muchachos aprendiendo en este momento panadería. Entonces hemos logrado unos avances en el desarrollo de la visión para que brindar una mejor ayuda, una mejor atención a todos los niños de aquí del barrio. En el lugar donde se encuentre su iglesia, en ese lugar hay una comunidad necesitada. Así que el consejo es comience y comience ahora. Y Dios ahora mismo comienza también a bendecirlo y a respaldarlo.